Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número 8 para segundo medio y esto tiene que ver con el análisis de las soluciones en un sistema, en sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Hemos visto ya los sistemas de ecuaciones, vimos también la ecuación de la recta y obviamente de la ecuación de la recta nace esta unidad de la intersección de dos rectas que no son ni paralelas ni perpendiculares y que por lo tanto se analizan mediante un sistema. Ahora, el sistema lo que me permite es encontrar este punto de intersección entre estas dos líneas rectas, que no son, insisto, ni paralelas ni perpendiculares. Cuando hablo de paralelas, obviamente jamás van a ser intersectadas. Sabemos que hay una relación entre las pendientes para ambos casos, pero en el caso de dos rectas que se llaman secantes, no tenemos una relación entre las pendientes. Por lo tanto, lo único que podemos calcular es ese punto de intersección, ¿no? Ahora, el análisis de estos posibles valores que podamos encontrar va a depender del tipo de ecuaciones que tengamos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día nos resulta sumamente valioso a la hora de resolver un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una evaluación de un sistema sin la necesidad de tener que resolverlo. De esta manera, esto me va a permitir disponer mejor de mi tiempo y también no hacer trabajo que sea innecesario, en el sentido de que si yo veo y observo algunas propiedades, puedo decir si este sistema tiene solución o no. Y obviamente, si este sistema no tiene solución, no tiene sentido ponerse a hacer ningún cálculo, ¿ya? Yo puedo fundamentar mi respuesta justamente con estas operaciones que estoy diciendo. Entonces, miren, vamos, la justificación de un sistema de ecuaciones, bueno, es que una herramienta muy útil para el estudio de las matemáticas, ya que se pueden resolver muchos problemas, denunciados sobre todo, cuando yo no tengo algunos datos y quiero calcular esos datos, ¿ya? Tenemos algunos ejercicios ahí que se los voy a dejar para que vean si se puede hacer. Y ojo, lo que me están pidiendo. Me están pidiendo resolver cada uno de los sistemas por métodos distintos, ¿ya? Cuando me hablan del método de eliminación, me están hablando del método de reducción. Tenemos un problema también planteado, un ejercicio, un problema de planteo, que hay que primero saber ordenar la información y posteriormente resolver este sistema. Y además también, aprovecho de decir, que cuando uno encuentra la solución de un sistema en el contexto de un problema, tiene que evaluar si esta solución es compatible con el problema en sí, ¿ya? Entonces, vamos a definir el concepto de sistemas de ecuaciones. Vamos a verificar si este par ordenado es solución de este sistema o no. Vamos a resolver los sistemas mediante distintos métodos, ¿ya? Concretamente vamos a ocupar de estos tres que se mencionan acá, vamos a trabajar dos, ya que el método gráfico no es tan eficiente y vamos a ver ahora por qué. Bueno, un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones simultáneas. Nosotros vamos a trabajar concretamente los del tipo número 1, que son sistemas de ecuaciones de 2 por 2, o el caso número 3 también. Fíjense que el caso número 2 y el número 4 tienen ecuaciones un poco más complicadas, un x elevado a 2, un x elevado a 3. Y en el nivel en el que ustedes están, todavía no ven este tipo de... No se le ve este tipo de dificultad, no se le aumenta la dificultad. Ya, una cosa importante. El tamaño de un sistema de ecuaciones está determinado por el número de ecuaciones y el número de variables. Un sistema con 3 ecuaciones y con 3 variables se dice un sistema de 3 por 3. Uno con 2 ecuaciones y 3 variables se dice que es un sistema de 2 por 3. Nosotros vamos a estudiar los sistemas que se llaman de 2 por 2. Son 2 variables y por ende 2 ecuaciones. Ahora, la posibilidad de resolver un sistema de ecuaciones solamente va a existir cuando yo tenga un sistema que tenga la misma cantidad de ecuaciones que variables. Es decir, el sistema que se nombra ahí de 2 por 3 probablemente no pueda ser resuelto, porque voy a tener dos ecuaciones de un total de 3 variables. Y va a haber siempre una variable que no voy a poder encontrar, ¿no? Y además, el tipo de sistema que nosotros vamos a trabajar es un tipo de ecuación lineal, ¿ya? Donde trabajamos solo líneas rectas, y por lo tanto no se ocupan esos ejercicios que tenían el x elevado a 2 o el x elevado a 3. Por lo tanto, nosotros vamos a ocupar un sistema de 2 por 2 donde vamos a encontrar un par ordenado que hace cierta cada una de las ecuaciones del sistema. Esto está diciendo que yo encuentro ese punto de intersección de estas dos rectas en el plano cartesiano y si yo reemplazo este punto en cualquiera de las ecuaciones de cada una de las rectas, se cumple la ecuación, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo
donde tenemos un sistema y nos dan ese par ordenado y me preguntan, por ejemplo, si ese par puede ser solución de este sistema o no. Y para ver si eso se cumple o no, basta con que yo reemplace esto en alguna de las ecuaciones o en las dos en realidad. Y si en una de esas ya no se cumple la igualdad, inmediatamente este par ordenado deja de ser solución. No existe, se pierde. Así que esa parte es importante. En cambio, fíjense que además en este caso no se cumplió para ninguna de las dos, pero basta con que no se cumpla en una para que ya deje de ser solución. Tenemos ese otro ejemplo, a pesar de que nosotros no vamos a trabajar esas, vamos a seguir un poco el ejemplo para explicar esta parte de si este par ordenado viene siendo solución o no. Al reemplazarlo, en ambas ecuaciones cumple las dos, por lo tanto este par ordenado sí es una solución de este sistema. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Siempre es recomendable que cuando encuentren el punto de intersección, lo reemplacen y vean si se cumple esto o no. Vamos a ver también que existen algunos métodos para resolver esto. Uno de ellos es el método gráfico, el de sustitución y el de eliminación por adición. Este tercero también se conoce como el método de reducción. ¿Ya? Y, bueno, está también la regla de Kramer, un poquito más difícil. El método de matrices, ya aumentada o de matrices general, que son métodos mucho más complicados y de un nivel más avanzado. ¿Ya? Nosotros vemos los primeros tres. También, y esta es la parte que nos convoca en esta oportunidad, vamos a estudiar los tipos de sistemas. Eso es lo que nosotros queremos ver y dependiendo del tipo de sistema que tengamos, que si existe solución o no. ¿Ya? Se clasifican en tres dependiendo de su conjunto de soluciones, de las posibilidades que me arroja como solución. Tenemos el primero, que es un sistema llamado consistente independiente, y que son aquellos sistemas de ecuaciones que tienen una única solución. Este tipo de sistema es el que nosotros trabajamos y el que ustedes van a calcular esa solución. ¿Ya? Y las gráficas de la línea son dos líneas diferentes, o sea, no son paralelas, por ejemplo, pensando que van en la misma dirección y sentido. El segundo es un sistema consistente dependiente, que son aquellos sistemas de ecuaciones que tienen infinitas soluciones. Las dos gráficas son las líneas iguales, es decir, son dos rectas paralelas, pero no solo eso, sino que además son coincidentes. Y un sistema inconsistente independiente son aquellos sistemas de ecuaciones que no tienen solución. Las dos gráficas de las líneas son paralelas. ¿Ya? En el número 2 yo dije que eran paralelas, pero más bien se habla de la misma línea recta, porque al dibujar una y luego la otra, una va a quedar sobre la otra. Entonces, abusando del lenguaje, nosotros podríamos decir que en un sistema de ecuaciones consistente dependiente estamos hablando de la misma línea recta, que por ende, obviamente, va a quedar una encima de la otra. Método gráfico. El procedimiento es el siguiente. Las soluciones del sistema serán los puntos de intersección entre estas dos gráficas, que es la base en el fondo de un sistema de ecuaciones, y que lo que vamos a hacer es construir el gráfico de cada uno. Una forma de construir este gráfico es ir dando puntos, haciendo una tabla de valores para cada una de las gráficas, hasta que llegue el momento en que cuando yo las grafique, cuando yo las dibuje en un plano cartesiano, estas dos coincidan. Ahora, el problema está en que no siempre se puede leer con precisión este punto de intersección. Por lo tanto, no es un método factible para todos los casos. Supongamos que tenemos ese ejemplo. Si yo dibujo las dos rectas, se intersectan en ese punto y claramente es fácil de ver. La solución es el punto 2,1. Aquí nuevamente es fácil de ver. No hay problema. Pero si tenemos un tercer caso, ahí no hay intersección. ¿Qué pasa si no hay intersección? Entonces, bueno, en este caso hablamos de un sistema consistente, del inconsistente independiente. El caso número 3. Estoy volviendo acá. El inconsistente independiente. Son dos rectas paralelas. Eso fue lo que nos dio. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle también. Ahí, pero el método no me asegura que son paralelas. Sin embargo, yo no alcanzo a ver el punto de intersección. Acá, por ejemplo, tenemos la primera gráfica y resulta que cuando se dibuja la segunda, queda encima.
Cuando pasa eso, es un sistema que tiene infinitas soluciones, es un sistema dependiente, ¿ya? Y que por eso decíamos que tiene infinitas soluciones. Porque en rigor se puede hablar de la misma línea recta, una queda encima de la otra. Fíjense ahí, en un sistema de un nivel más avanzado, tenemos más de un punto de intersección. Pero eso no es tanto problema. Pero pasando a los otros métodos, que son los que ustedes van a ocupar de preferencia, en términos de cálculo, en términos algebraicos, está el método de sustitución. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, tenemos el procedimiento que es despejar una de las variables en cualquiera de las ecuaciones, sustituir el resultado obtenido en la otra ecuación y esto va a producir una ecuación con una sola variable. Al sustituir el valor de esta variable del paso anterior, la ecuación se puede calcular como una ecuación común y corriente, porque queda una ecuación con una única variable. Ejemplo, tomamos la primera ecuación acá, 2x más y igual 6, y despejamos la y, de tal manera que quede y igual 6 menos 2x. Este nuevo valor de la y que obtenemos se reemplaza en la segunda ecuación, donde obviamente hay y. Por eso es que queda 3x menos, paréntesis, 6 menos 2x, y todo eso es igual a 4. Al resolver esto, sacando el paréntesis, obtengo una ecuación de una sola variable, y que por ende se puede resolver. Eso me da que x vale 2. Sustituyendo el valor obtenido en la primera ecuación, más que en la primera ecuación, aquí quiero detenerme un segundo. Una vez que obtengan el valor de la x, se pueden tomar ese valor y reemplazarlo acá, en esta parte, donde despejar la y. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y el cálculo se hace más rápido. Ustedes dicen 6 menos 2 por 2x, en este caso era 2, 2 por 2, 4. 6 menos 4 finalmente me da 2. Y por lo tanto es igual al 2. Y finalmente la solución de este sistema de ecuaciones es el punto 2,2. Ya, tenemos otro ejemplo ahí, un poquito más complicado porque tiene un x elevado a 2, pero se sigue más o menos la misma idea. ¿Ya? Ahí queda una ecuación de segundo grado, es algo que no vamos a ver todavía, y que por ende va a dos soluciones, pero otra. Tenemos uno con fracciones, ¿ya? Se resuelve de la misma forma, hay que seguir un poco el procedimiento, tratar de ser bien ordenado con el respecto. Reemplazar, a ocupar algún método para eliminar fracciones quizás, o trabajar con fracciones simplemente. Bueno, obtener el valor de la x, le puedo dar un valor fraccionario, no hay ningún problema. Sustituimos el valor en la ecuación donde quedó la y sola o la x sola, porque, ojo, se puede despejar la x o la y, no hay ningún problema en eso, no hay ningún problema en el orden en que se despeje. Y obtenemos el punto de solución. Y el método de eliminación por adición, o también conocido como el método de reducción, lo que se hace es igualar las cantidades de algunas de las incógnitas para poder eliminarlas. Bueno, se iguala los coeficientes de una de las variables multiplicando las ecuaciones por los números correspondientes. 2. Se suma o resta las ecuaciones para eliminar la variable. Y 3. Se repite el proceso para la otra variable. En este paso se puede reemplazar por una sustitución. ¿Sí? Tenemos esos dos sistemas. Dice que se va a multiplicar la segunda ecuación por menos 2. ¿Por qué? Lo que quiere igualar acá es la cantidad de x. Fíjense que se logra igualar quedando, esto también es importante, quedando las x con distintos signos. Tienen que quedar siempre con distintos signos para que cuando yo pueda sumar hacia abajo, por eso que la eliminación por adición, estas dos se vayan de acá y quede solo un término con y. Va a pasar esto. ¿Ya? Y como queda una ecuación con un solo tipo de variable, tengo el valor de esa variable, que es y igual a 1. Podemos reemplazar o hacer el mismo método otra vez para igualar las otras letras y eliminarla y encontrar la x. O también podemos tomar el valor que escogimos, que encontramos de la y reemplazarlo en alguna de las ecuaciones inmediatamente y así se obtiene el x. ¿Ya? O sea, se puede ocupar, luego de ocupar el método de reducción o de eliminación por adición, en la primera parte encontramos una letra. En el caso de la segunda letra, puedo ocupar el método de sustitución. Puedo yo mezclar estos métodos sin ningún problema, ¿ya? Porque independiente de la forma en que yo lo desarrolle, tengo que llegar siempre a la misma solución. Eso no es problema. Ok, tenemos ahí.
Y acá vamos a estudiar lo último, que tiene que ver con qué pasaría si yo, aplicando el método de sustitución, perdón, el método de reducción, me aparecen algunas cosas interesantes en la ecuación. Fíjense que ahí una de las ecuaciones, la primera, se multiplica por 2 o se amplifica por 2 y me resulta algo muy similar a la segunda ecuación. Al hacer el despeje y al hacer la suma, en una parte me queda 0, 0, 0x más 0y igual 12. Por lo tanto me queda que el 0 es igual al 12. Evidentemente, cuando se produce esto, que es una falsedad enorme, que el 0 igual al 12, cuando pasa esto, yo estoy hablando de un sistema inconsistente, que no tiene soluciones. Es decir, que van a ser probablemente dos rectas que son paralelas, ¿ya? Que no se tocan jamás. Me puede aparecer otro caso, donde yo sumo nuevamente y en todo me queda 0. ¿Sabe? Que llego a que 0 igual a 0. Y eso, al revés de lo anterior, es cierto. Al ser cierto eso, el sistema es dependiente y tiene infinitas soluciones. Y estamos diciendo que las dos rectas son la misma, va a quedar una dibujada encima de la otra. Ahí tenemos una aplicación de un ejercicio, el precio de un boleto para ciertos eventos de tanto para adultos y tanto para niños. Se venden una cantidad de boletos a un total de tanto dinero. ¿Cuántos boletos de cada tipo se vendieron entonces? Yo sé que la suma, a cada boleto le asigno una variable y la suma de los boletos me tiene que dar los que se vendieron y la cantidad de boletos por el precio más la cantidad de otros boletos por su respectivo precio es igual al precio total. Siguiendo ahí el orden, obtenemos esa cantidad. Tenemos un segundo ejercicio acá para que lo puedan revisar. La solución, y ojo que hay que saber entonces en un problema de ecuaciones, saber leer bien esto y transformar esta información en una ecuación, en dos ecuaciones, para poder formar nuestro sistema y luego responder. ¿Ya? Tenemos una ecuación, tenemos la segunda ecuación, tenemos las dos ecuaciones y por lo tanto podemos resolver el sistema. ¿Ya? Tenemos unos ejercicios previos, o sea, posteriores, para que los puedan resolver, puedan trabajar y hacerlo dependiendo del método que estén pidiendo. Tienen un problema, que es lo que habíamos visto al inicio, para que lo puedan resolver, y tienen la respuesta de cada una de esas, de pre y post prueba. ¿Ya? Así que muchachos, se lo dejo como tarea y espero que puedan avanzar en esto para que vayamos ya terminando con la unidad y empecemos el repaso para los exámenes. Que les vaya muy bien y hasta la próxima.